¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio que tendremos aquí en Congreso TV. Pero usted, cerramos un ciclo, usted se debe acordar, no hace mucho tiempo, de esta parte interesante de la vida del país que tenía que ver con nuestra elección. El día de juicio se llamó nuestro programa en ese tiempo. Hoy iniciamos un nuevo episodio y este nuevo episodio tendrá como nombre Discrepancias. Discrepancias porque nosotros no estaremos de acuerdo con la injusticia, porque desde aquí levantaremos la voz para denunciar a los actores de la injusticia. Y hoy, para iniciar nuestro programa, nada mejor que platicar hoy con una invitada especial. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar, ya verá usted, con nuestra invitada. Hoy, en Discrepancias, donde la ministra Yasmín Esquivel nos planteará un punto de vista sobre la gran reforma al Poder Judicial. Gracias por permanecer con nosotros. Y mire usted, en la lucha por la justicia, mucho tienen que ver los jueces, mucho tiene que ver lo que hoy se propone y hoy es parte de una discusión nacional muy interesante, muy importante. Pero déjeme decirle que las últimas encuestas advierten, por ejemplo, que el 65% de los encuestados, no lo decimos nosotros, lo publicó no hace mucho un periódico de los llamados nacionales, el 65% de sus encuestados decía que no estaba de acuerdo con el paro que hay hoy en el Poder Judicial. Y hemos invitado hoy a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, que mejor para platicar con nosotros sobre lo que ha sucedido en la Corte. ¿Y por qué? ¿Por qué, Yasmín? ¿Por qué estamos hablando de cambiar las condiciones en la Corte? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que tú has visto? Pues lo cierto es, como se ha señalado en diferentes encuestas, o en todas las encuestas, que los mexicanos perciben a sus jueces lejanos, perciben que no hay justicia, perciben que la justicia es para aquellos que tienen recursos económicos para pagar un abogado, que tienen la posibilidad de una asesoría jurídica que puedan ellos contratar, pero no hay justicia para los que no tienen recursos para pagar un abogado, para los de menos ingreso o para aquellas personas que se encuentran alejadas en lugares donde no hay acceso a un juez, a un abogado de oficio o a una defensoría jurídica gratuita. En los núcleos de población o comunidades alejadas, pues tienen que tener primeramente recursos para poder transportarse al primer centro de población y buscar un abogado o un juez que le pueda asesorar. Entonces, hoy tenemos un problema grave de justicia en México y es un problema que justamente eso da origen a la reforma al Poder Judicial Federal. Un problema que todos advierten, que los jueces están lejos de los mexicanos, no están a su alcance y cuando tienen un problema difícilmente pueden ver al juez para tratar su planteamiento que tengan en disputa. Ese es uno de los graves problemas que tenemos y que da origen a la reforma al Poder Judicial que se está discutiendo ahora mismo en la Cámara de Senadores. ¿Qué tan peligroso sería para el país continuar la ruta que se había trazado, que está aún vigente en la Suprema Corte o en todo el sistema judicial del país? Bueno, el problema que tenemos es que no se ha hecho una autocrítica en el Poder Judicial Federal de cuáles son los problemas graves que tenemos, tanto en asuntos, por ejemplo, cuando presentan las quejas los ciudadanos en contra de jueces y magistrados, estas son eternas, pueden tardar hasta 10 años
para que se pueda concretar una investigación y pueda inclusive la Corte revisarla en un recurso administrativo. Tardan hasta 10 años en tramitar una queja. Esto no es posible que cuando haya una inconformidad por parte de un ciudadano contra un juez se lleve a cabo todo este tiempo. Evidentemente hay que analizar si las quejas están perfectamente probadas, motivadas y fundadas para que la UJIRA pueda avanzar, la unidad de investigaciones contra los jueces y magistrados. Entonces tenemos ahí un cuello de botella. Otro que tenemos que es importante es que tenemos una defensoría pública gratuita que no está atendiendo a todos los mexicanos que tienen problemas con su tenencia de la tierra, con violencia intrafamiliar, con todos los asuntos que llegan a quejar, con los temas de custodia, con los temas de regularización territorial. No se está atendiendo por parte de la Defensoría Pública Federal los temas que más aquejan a los ciudadanos. Tenemos así, podemos enumerar diferentes vicios que se encuentran donde no ha habido una autocrítica seria, y esto ha derivado a que intervengan otros dos poderes y revisen y analicen qué está pasando en el Poder Judicial, porque no somos capaces y no fuimos capaces de resolver los propios problemas que se tienen internamente en el Poder Judicial Federal. Fíjate que te preguntaba esto porque desde la oposición se habla de cuestiones que creo que están derrotadas desde el inicio. Democracia. Se peligra la democracia, cuando lo que se está buscando es precisamente que la esencia de la democracia, el voto, se aplique en la Suprema Corte. Se habla de impunidad y de que el narcotráfico pudiera meterse a la Suprema Corte. Y sin embargo los jueces dejan libres a los narcotraficantes. El caso de Tamaulipas, que tú debes de recordar, de La Quena, y algunos otros que van por ahí, por el mismo lado. ¿Cuál es entonces el interés de la oposición? ¿Por qué no quieren que cambie? ¿Qué pasa? Hay un cabildeo fuerte de los grandes negocios, de las grandes firmas que están coludidos con los jueces para que puedan hacer lo que quieran con el país. La reforma al Poder Judicial plantea diferentes espacios de oportunidad que son muy importantes. El primero de ellos, ¿cuántas veces hemos escuchado que los juicios son largos, son interminables, que son amparos para efectos? Es decir, no gana uno ni otro, son amparos para efectos, que se vuelva a llevar a cabo determinadas actuaciones y se vuelva la persona a ir al amparo, y así puede irse años y años o décadas con un juicio que nunca tiene final. Entonces, esta propuesta establece plazos concretos para que los jueces y magistrados deban resolver sus asuntos. De lo contrario, pasan a un tribunal de disciplina judicial, donde el tribunal analizará cuidadosamente si el juez o magistrado incurrió en alguna conducta irregular al no resolver dentro de los plazos que le establece la norma. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la reforma al Poder Judicial. Otra de ellas, que es muy importante destacar, es que para elegir a los jueces, a los candidatos a jueces y magistrados, se crean unos comités de evaluación que van a estar en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial. Estos comités, integrados por 5 personas de reconocido prestigio en la materia jurídica, son las que van a analizar los perfiles de aquellas personas que aspiren a ser candidatos a puestos de elección popular. No puede inscribirse cualquier abogado y tampoco tenemos ninguna posibilidad de que entren, como se ha mencionado ya por algunos actores, de que entren abogados de los narcotraficantes o abogados de intereses económicos fuertes. No, porque tenemos ese filtro que son los comités de evaluación que deben analizar cuidadosamente a estas 5 personas notables en cada poder, quién va a ir y quién es idóneo para ser candidato a juez o magistrado. Otra de las ventajas que tiene esta reforma es la transparencia y la austeridad. Está revestida en todos sus artículos que se reforman constitucionalmente en el tema de la austeridad, que se dé de conformidad como señala la Constitución, el artículo 127, que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y que se ajusten los presupuestos
a ese artículo 127. Entonces se va a tener un nuevo esquema en el tema de austeridad. En cuanto a la transparencia, estos procesos deberán ser públicos, las sesiones de la Corte ya serán públicas. Actualmente tenemos sesiones privadas que no prevé la Constitución. La Constitución prevé sesiones secretas y públicas. Secretas cuando se viola algún derecho fundamental de alguna persona. Deberán ser secretas. No siendo así, todas deben ser públicas. Actualmente tenemos sesiones privadas, estas ya no van a existir, únicamente sesiones públicas, tampoco van a existir sesiones previas que actualmente tenemos en cada una de las salas, todas serán públicas y esto abonará a la transparencia. Los servidores públicos tenemos que ser como una caja de cristal, totalmente transparente en nuestra actuación pública y en nuestra actuación privada también. Ahora bien, otro de los esquemas que trae, además de la transparencia, es que vamos a tener mayor posibilidad de que accesen las mujeres abogadas o las mujeres que integran la carrera judicial. La paridad de género es otro de los temas que contiene esta reforma y que es importante destacar porque tenemos una legislatura de la paridad, tenemos un poder ejecutivo paritario, pero no tenemos un poder judicial paritario. Apenas llegamos al 25% la presencia de mujeres en las titularidades de jueces y magistrados, de juezas y magistradas. Entonces, tenemos hoy la posibilidad de que se incremente el número de mujeres con la presencia que permite esta reforma al Poder Judicial, que es la mitad o la mitad más uno de mujeres en todos los cargos de elección popular. También disminuye el tema de los ministros. El número de ministros se disminuye de 11 a 9. Esto también genera un ahorro porque son dos ponencias que son importantes porque no es nada más el sueldo del ministro, sino el sueldo de toda una ponencia, que son cerca de 60 personas que integran cada una de las ponencias. Entonces, el sueldo del ministro más las 60 personas, más todo lo que requiere esa ponencia en cuanto a los recursos materiales, los recursos y de infraestructura para que puedan ejercer su función. Otro de los aspectos que contiene la reforma es que se va a hacer de manera gradual. Esto va a permitir que en 2025 se elijan únicamente la mitad de jueces y magistrados. Actualmente tenemos 1,700 jueces federales y magistrados. Se elegirán solamente la mitad, 850. Y de esos 850 vamos a descontar las vacantes. Entonces realmente van a votación cerca de 500 o 600 espacios en todo el país, dividido en las 32 circunscripciones que vienen siendo los 32 entidades federativas. De tal suerte que tampoco va a ser un número exorbitante e inmanejable para el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de llevar a cabo esta primera elección extraordinaria del Poder Judicial que se está ahora analizando en la Cámara de Senadores. Dime una cosa, esta reforma sería una vacuna, por ejemplo, para impedir la impunidad, porque la impunidad ha ido corriendo paralelo a muchos de los actos de los jueces. Quiero pensar en algún empresario que no paga impuestos, quiero pensar en algún narco que sale libre, en fin, los ejemplos creo que están ahí y los conoce todo el mundo. ¿Serviría? ¿Podría ser una garantía, una vacuna contra la impunidad? El tema de la impunidad es muy importante, Miguel Ángel, porque no se da solamente en aquellos jueces o magistrados que tengan una conducta irregular, sino también puede darse desde el primer respondiente, que es la policía, el Ministerio Público, el juez, e inclusive en el sistema penitenciario. Y entonces en todo este engranaje de instituciones que participan, por ejemplo, en la persecución, como usted señala, en la persecución de los delitos, intervienen 3 instituciones diferentes, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial Federal. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? No tenemos una coordinación entre estas instituciones. Hay un rompimiento en el diálogo entre las instituciones públicas. ¿Y eso qué genera? Genera justamente que se puedan dar estos espacios de impunidad.
los criterios que puede tener el juez con relación a un asunto, a la cadena de custodia. Por poner un ejemplo concreto, tienen que ser el mismo criterio del Ministerio Público y del policía, para que entonces se pueda abatir esta impunidad y no tengamos espacios abiertos que permitan a los delincuentes quedar impunes en cualquier materia, así sea delincuencia organizada, que es materia federal, o bien delincuentes del fuero común, como puede ser un homicidio, o un tema de orden fiscal, como los que usted perfectamente señala. Entonces, todo esto tiene que haber una coordinación. Creo yo que esta es la primera fase de una gran reforma al sistema jurídico mexicano o al sistema de justicia en México. ¿Por qué? Porque ahora vamos con un tema de nombramiento de jueces y magistrados. ¿Cómo se nombran? La forma en que se van a nombrar es lo que cambia, donde va a intervenir ahora la población a través de su voto popular. A través de este voto popular van a intervenir la población para elegir a sus jueces y magistrados y ministros. Pero esta debe ser parte de una gran reforma que también abarque a las policías, que también abarque ministerios públicos, que también abarque la atención a las víctimas y que se pueda analizar cuidadosamente cada uno de estos aspectos. También se revisen todas las leyes anacrónicas que tenemos con plazos muy extensos, el tema del abuso que se ha hecho del amparo, cuando existe un tema de persecución de delincuentes, el abuso excesivo que se ha dado al amparo indirecto para poder llevar a cabo y emitir una resolución, impide al juez el otorgar amparos en cada una de las fases del proceso que lleva el juez, pues impide al juez que emita una sentencia. Y esto también tenemos que revisarlo. Es decir, esta debe formar parte de una gran reforma al sistema jurídico mexicano, al sistema judicial, al sistema de justicia, y esta que estamos viendo ahora, que es la iniciativa reforma al Poder Judicial sobre los nombramientos de jueces y magistrados, debe ser parte de una gran reforma, es el inicio de lo que debe venir después y que los legisladores les tocará ir analizando cuidadosamente todo lo que hace falta revisar. Bien, está usted escuchando, a una de las fibras más sensibles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yamín Esquivel nos ha ido demostrando durante todo este tiempo, durante todo su trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una postura libre de las ataduras que hizo, que forjó o que forjaron los regímenes políticos anteriores. Por eso la invitamos aquí a Discrepancias y por eso le pido a usted que se quede con nosotros porque estamos empezando apenas esta entrevista. Quédese aquí, regresamos en un momento. Bien, gracias por estar aquí, gracias por quedarse con nosotros. El tema nos importa a todos, por más que la Suprema Corte de Justicia se haya convertido durante mucho tiempo en algo así como el Olimpo, en algo así como el monte donde los mortales no podían acceder. Hoy la propuesta parece ser, y de eso estamos platicando hoy, parece que la propuesta es cómo abrimos las puertas para que los mortales ingresemos también a ese lugar donde no sabíamos cómo ni qué, solamente sentíamos las consecuencias de sus decisiones. Por eso, cuando le pregunto a la ministra Esquivel qué pasa con la impunidad, también me refiero a qué pasa con los miembros de la Suprema Corte, de los jueces, que a final de cuentas tienen trabajando a toda la familia. Se han creado mafias. Se ha vivido un ambiente de mafia dentro del sistema de justicia del país. ¿Lo sientes así? ¿Qué ha pasado con esta circunstancia? Bueno, en el Poder Judicial Federal, sin duda hay jueces y magistrados que tienen una carrera impecable, intachable, que han venido esforzándose año con año para
poder obtener sus concursos de oposición y ganar los mismos. Sin duda alguna hay jueces y magistrados de una carrera intachable y muy conocedores del derecho. Sin embargo, lamentablemente, como se ha dado cuenta por parte de los medios de comunicación y de estudios que existen en el Consejo de la Judicatura Federal, e incluso uno que presenta el día de ayer la ministra Norma Piña, establecen que existe un elevado porcentaje. El de ayer menciona el 45%, otros estudios mencionan un porcentaje mayor, de personas que tienen por lo menos una familiar dentro del Poder Judicial Federal. Pero hay personas que tienen hasta 11 o 12 personas de su familia trabajando en el Poder Judicial Federal. Esto, independientemente si constituye el delito de nepotismo, es una falta de ética, es una conducta que no se ve bien, que no está bien, porque definitivamente por la presencia de uno de los familiares dentro del Poder Judicial, pues están afectando a todo un gremio, porque efectivamente la ciudadanía percibe al Poder Judicial como un lugar donde existe nepotismo y donde existe la contratación de familiares. ¿Qué es lo que yo estoy advirtiendo? Que el Consejo de la Judicatura Federal, desde hace 4 años y medio, al inicio de la presidencia del anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, inició con un procedimiento de redes familiares. Entonces, para que una persona fuera contratada, se requiere llenar un formato en donde el formato se llama redes familiares. Entonces, existe ya un expediente donde, bajo protesta a decir verdad, el funcionario que va a ser contratado debe señalar si tiene familiares al interior del Poder Judicial Federal. Esto ha permitido que se tenga más o menos un diagnóstico ya más claro de las personas que están adentro y que tienen estas redes familiares. Y lo que se trata es ubicarlos en diferentes entidades federativas, lo que se llama circuitos en el Poder Judicial Federal, que son como las entidades federativas prácticamente en un 99.9% son iguales. Entonces se trata de ubicarlos en diferentes circuitos para que no exista estos conflictos o este tráfico de influencias entre un juzgado y otro, o entre un magistrado y otro, se les separa de los circuitos. Pero creemos que esto no es suficiente, sino hay que hacer un análisis a fondo en donde se determine cuántos son, dónde están y cuáles son los niveles que tienen cada una de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal. Para eso existe el Consejo de la Judicatura Federal, un órgano integrado por 5 consejeros que preside también la presidenta de la Corte, que es Norma Piña, la ministra Norma Piña, preside el Consejo, preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este Consejo se encarga de analizar y de adscribir a las personas y a los más de 50 y tantos mil empleados, cerca de 55,000 empleados que tiene el Poder Judicial Federal. Entonces, en esa parte pues se ha hecho este trabajo, esta labor. Sin embargo, creo yo que no es suficiente, sino hacer una labor aún más exhaustiva para ver qué es lo que está sucediendo y no permitir que haya estos intercambios de favores que han permitido llegar a estas redes familiares. Permíteme ver las cosas con mis ojos y decirte, pero ¿qué pasa con la ministra Piña? Parece que a su llegada los conflictos se han puesto cada día más difícil. ¿Qué pasa con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué pasa con el conflicto que hoy está en las calles, que hoy está en la Cámara de Diputados, que está en la Cámara de Senadores, que está en las mesas de café, que está en todas partes, con una señora que de repente aparece encabezando una marcha que parece que no tiene sentido? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Considero que efectivamente hoy tenemos un caos en el Poder Judicial Federal. Tenemos la mayoría de jueces y magistrados que han votado porque haya un paro de labores, una suspensión de labores y un porcentaje de magistrados y jueces que han determinado continuar trabajando. Ante esta situación se han cerrado las instalaciones. También la Suprema Corte el día de hoy justamente
amplía su suspensión e interrupción de actividades hasta analizarlo el próximo jueves para ver qué sucede en el legislativo. Y creo que todo este caos que tenemos en el Poder Judicial Federal al día de hoy, pues evidentemente tiene una responsabilidad política e histórica que debe asumir la presidenta de la Corte, Norma Piña. Esta responsabilidad histórica en el caos que tiene el Poder Judicial Federal, ella forma parte de eso. Y esto lo tiene que asumir en esta responsabilidad política e histórica. Más allá si hay o no una responsabilidad administrativa o jurídica o un juicio político, lo cierto es que tiene una responsabilidad en el marco histórico y político de nuestro país. El día de ayer presenta Norma Piña un mensaje donde habla que está presentando 2 documentos con una contrarreforma al Poder Judicial Federal. Primero, me parece que es un mensaje que está a destiempo, está fuera de tiempo, es un mensaje donde ya se está analizando hoy la reforma al Poder Judicial por la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, y apenas está presentando una propuesta o una contrarreforma por parte de la ministra Norma Piña. Por cierto, es una propuesta que no está presentada al interior del órgano colegiado. No conocemos, yo conocí por los medios de comunicación el día de ayer esta propuesta, no conocimos en el órgano colegiado estos documentos hasta que los medios de comunicación dieron cuenta de ello. Es una propuesta individual, personal de ella. Entonces, es importante destacar esto porque lo presenta como una contrarreforma o un proyecto que está presentando ella a nombre de la Judicatura. Esto es falso. Con nosotros no lo socializó, no lo vimos, no lo conocemos y no nos hizo partícipe de su análisis. Ahora bien, a mí me parece que plantea ella en el mensaje de ayer una posición totalmente incongruente. Habla del respeto a la división de poderes y encabeza el bloqueo a la Cámara de Diputados, que es otro poder. Entonces, por un lado, pide el respeto a los poderes y bloquea las actividades y el trabajo de otro poder. No puede, por una parte, interrumpir las labores del Poder Judicial e ir a encabezar el bloqueo a otro poder. Entonces, es gravísimo, es una incongruencia total hablar del respeto entre poderes. Y lo más grave todavía, plantea que haya un diálogo, que se escuche a los actores políticos del país, que se escuche al Poder Judicial Federal, que el Legislativo escuche al Poder Judicial. Pero ¿cómo se plantea un diálogo si desde hace año y medio que llegó, desde el 5 de febrero a la fecha, las conductas y los discursos han sido de un absoluto rompimiento con el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Y luego plantea ir a la resistencia. ¿A una resistencia de qué? Está siendo ella la cara visible de la oposición, la cara visible y encabeza la oposición al gobierno y al Poder Legislativo, o por lo menos al grupo mayoritario del Poder Legislativo y al Ejecutivo, al plantear y encabezar una resistencia cuando un juez debe ser imparcial, cuando un juez debe tener 2 características esenciales, su imparcialidad y su prudencia. Y eso es de lo que ha estado ausente la ministra Norma. A ver, qué grave es lo que acabas de decirme, lo que nos acabas de decir. Entonces, a ver, como resultado de todo esto, ¿no podría seguir siendo la presidenta? ¿No podría seguir siendo juez? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es muy grave. Es decir, no tiene nadie que denunciarlo, es un hecho. Pues todos hemos visto la actuación del día, la actuación que ha tenido a lo largo de año y medio, pero fundamentalmente la actuación de sábado y domingo, donde su presencia en la Cámara de Diputados plantea encabezar una resistencia en contra de los otros 2 poderes e impedir trabajar el poder legislativo, la Cámara de Diputados. Y luego el mensaje que da
es un mensaje totalmente incongruente, fuera de tiempo, llamando a una resistencia, encabezando una posición como si fuera opositora. Esto nos parece que es gravísimo en la figura del más alto tribunal del país. Creo que esto obedece, pues independientemente de todo, si pueda o no continuar al frente del Poder Judicial Federal, lo que es cierto es que no existe una visión política por parte de la presidenta de la Corte, no hay una estrategia, no hay un proyecto, no tenemos una ruta en función de cuáles son estos planteamientos que se hacen. Y los tumbos que se han venido dando no tienen una ruta hacia dónde llegar. Por eso es en este espacio, es como yo comento esto, que este diálogo que hoy pide Norma Piña, pues no lo tiene ni siquiera al interior del órgano colegiado. El 29 de junio dio una entrevista a un medio de comunicación en el cual señala que tiene meses trabajando en un proyecto de reforma al Poder Judicial Federal que planteará a los poderes ejecutivo y legislativo. Ese proyecto, lo plantea el 29 de junio, dice que lo va a consensar con sus pares, que somos nosotros. No consensó nada, no presentó nada y no tenemos ningún proyecto, después de que desde junio dijo que tenía trabajando meses en él, y apenas el día de ayer, que estuvimos a 8 de septiembre, presenta después de 8 meses que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la iniciativa, después de 8 meses plantea una contrarreforma individual, personal, que solo ella conoce. Más bien era una trampa para ganar tiempo, ¿no te parece? Bueno, pues me parece que es una mala estrategia política que ha dado el resultado que hoy tenemos, que es un caos donde ¿quién sale afectado? La ciudadanía, los mexicanos. Hay 450,000 expedientes en trámite que no se les da curso al día de hoy, Miguel Ángel. 450,000 expedientes esperando si los jueces y magistrados levantan el paro. Ahora, ¿van a ir a paro? Bueno, pues entonces, por lo menos lo menos que debemos hacer los ministros, si se van a suspender actividades, pues es no cobrar, sería lo correcto, porque lo que es ilegal es que nos estén pagando un sueldo por una actividad que no estamos desarrollando, que no estamos desempeñando, que estamos en suspensión de actividades, pero sí estamos recibiendo el sueldo. Entonces, eso me parece que no tiene ninguna lógica. En cualquier huelga, uno de los temas es la suspensión del sueldo. En huelga de trabajadores sindicalizados, de confianza no existe. Nosotros somos personal de confianza, estamos en suspensión de actividades y teniendo una remuneración que no debemos tener, porque no estamos trabajando, no estamos devengando el sueldo y eso puede traer responsabilidades administrativas sin duda alguna. Bien, esto que está usted escuchando es una realidad que pocas veces está frente a nosotros. Pocas veces podemos oír a alguien hablar con la franqueza que hoy la ministra Esquivel nos está mostrando. De ustedes el juicio, desde luego, de nosotros la discrepancia. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Gracias por continuar aquí en Discrepancias. Y yo creo que, como yo, usted estará sorprendido de algo que no sabíamos y de algo que se supone que tendría que estar muy cercano a nosotros. Nada más y nada menos que el organismo que debería darnos orgullo tener. Y sin embargo, hoy, nos dice la ministra Esquivel, es un caos. Hoy, ese organismo, ese que nos lleva a justicia, parece que no existe, que es alguna otra cosa. Dice el presidente López Obrador, está podrido. ¿Así lo sientes? Pues el Poder Judicial es perfectible.
en todas sus facetas, tanto en el Poder Judicial Federal como en los poderes judiciales locales. Existen espacios de oportunidad, no es posible que tengamos a veces filas interminables para que puedan llegar al elevador del edificio donde está el juzgado. Llegan la persona después de varias horas al juzgado y en el juzgado le dicen que no salió su acuerdo, que no están sus copias fotostáticas, que no se ha determinado su sentencia, que no se sabe si le van a dar la pensión alimenticia o si va a recuperar su vivienda de Infonavit o una vivienda que no sea de Infonavit. En fin, todos los problemas que aquejan, que en la Ciudad de México a nivel local deben ser arriba de 500,000 asuntos al año y a nivel federal en todo el país cerca de 2 millones de asuntos. Entonces, todas las personas interesadas en todo esto, no es posible que tengamos esas filas interminables hoy, 2024, en pleno siglo XXI, y todavía tengamos ese tipo de deficiencias. Los medios digitales no han sido explotados de una manera suficiente para que puedan accesar las personas a estos medios digitales y puedan evitarse esas filas que empiezan a las 4 de la mañana en juzgados de la Ciudad de México o a nivel federal también tenemos bastante afluencia en los juzgados y en los tribunales, fundamentalmente también en los juzgados penales a nivel federal. Entonces, todo esto que se está viendo, creo que son todos los espacios que tienen hoy los legisladores que analizar, que revisar y que plantear en futuras propuestas legales y constitucionales. Todo esto lo tenemos que analizar. Creo que esto es una sacudida muy fuerte al Poder Judicial Federal, esta reforma, que por cierto, hablando de los trabajadores del Poder Judicial, es importante destacar en este programa que los derechos laborales de los más de 50,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial Federal están protegidos. Están protegidos porque así lo marca la reforma al Poder Judicial, se van a respetar todos los derechos que establecen en las leyes y en condiciones generales de trabajo en esta reforma al Poder Judicial que se da por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se está discutiendo hoy en el Senado, plantea en su 10º transitorio que se respeten los derechos laborales. Y es importante destacarlo porque considero que muchos de los trabajadores no han leído la reforma para que vea el alcance de esta sobre su vida personal en la parte profesional y laboral. No lo han revisado cuidadosamente. Se establece, por una parte, el respeto a estos derechos laborales, pero también de las condiciones generales de trabajo. Estas condiciones generales de trabajo se elevan a rango constitucional al establecerse en el transitorio de la reforma. Y algo que también quiero destacar es que en su análisis la Cámara de Diputados hizo 2 reservas importantes. Una, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se envía en la minuta que llegó a la Cámara de Senadores. Una de las reservas es que aquellos jueces federales o magistrados que no desean participar en la próxima elección que se va a llevar a cabo el primer domingo de 2025, podrán tener derecho a una liquidación a 3 meses más 20 días por año, que normalmente un trabajador de confianza no tiene. Ya se le va a dar posibilidad, si él dice yo declino participar en la elección popular, tiene derecho a esta liquidación, si no es que ha llegado a los 65 años, que es la edad de retiro. Si llega a los 65 años ya puede retirarse y solicitar su haber de retiro, su pensión complementaria, se llama pensión complementaria. Pero si no tiene los 65 años, tiene menos edad, no quiere participar, tendrá derecho a esa liquidación, que son 3 meses más 20 días por año. Y luego hay algo bien importante, si desea participar el juez o magistrado en las elecciones y pierde, también le van a dar su liquidación, que son 3 meses más 20 días por año que haya estado en el Poder Judicial Federal. En los 2 casos plantea ya la liquidación, eso no venía en la iniciativa presidencial, tampoco en la Comisión de Puntos Constitucionales que estudió este tema, elaboró un proyecto que dejó en la mesa directiva para la 66 legislatura, para la actual legislatura, tampoco venía ese tema, lo metieron en una reserva al final los diputados
ya muy avanzada o muy avanzada la noche o muy temprano al siguiente día, incorporan esta reserva que fue aprobada y que hoy también es un beneficio para jueces y magistrados que no desean participar en la próxima elección de 2025. Lo destaco porque considero que ahí también tienen un espacio los que no quieren ir a la boleta. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí desean ir a la boleta? Creo yo que uno de los temas que hay que comentar con el Senado de la República, después de que se apruebe la reforma constitucional que haya pasado por el Congreso y que se haya publicado por el señor presidente, uno de los temas que es importante plantear es la candidatura única. ¿Qué sucede si un juez o magistrado que tiene pase automático es propuesto también por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial como candidato único? Porque la iniciativa plantea que cada poder propondrá hasta 2 candidatos por cada uno de los cargos, pero hasta quiere decir que puede ser uno. Entonces, si plantea un candidato único el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el pase automático, pues no tendría sentido que vaya a la boleta si es un candidato único para ese cargo. Y entonces ante eso estamos frente a un referéndum tácito, de alguna manera un referéndum tácito judicial, pero eso tendría que analizarse ya en la Cámara de Senadores, en la convocatoria que tiene que expedir el Senado 30 días naturales después de que se publique la reforma constitucional. El Senado tendrá 30 días para establecer esa convocatoria donde van a venir todas las reglas de la elección extraordinaria y ahí poder analizar la posibilidad de que haya candidaturas únicas de aquellos jueces y magistrados que tengan una actuación impecable y que se hayan conducido con una gran prudencia a lo largo de su periodo. Y al hablar de prudencia, yo no hablo de la falta de independencia, al contrario, de su prudencia en el actual y su independencia frente al expediente con una libertad de actuación frente al caso que tenga que resolver. A ver, voy a pedirte que a partir de toda la información que tienes de las vivencias, de todo lo que se te ha dicho, que se te han platicado, de lo que tú has vivido, de lo que tú sabes, ¿qué pasaría si no se aprueba esta reforma? Bueno, si no se aprueba la reforma, se habrá perdido la gran oportunidad de poder sacudir al Poder Judicial Federal con esto. Se quedarán las cosas como están. El caos que tú decías. Se tienen que regresar a trabajar jueces, magistrados y ministros, eso es evidente, en una posición donde se tendrían que revisar condiciones políticas por parte de las fracciones parlamentarias para ver si existe la posibilidad de una reforma al Poder Judicial Federal diferente a la que hoy se plantea. Pero de qué es necesaria la reforma al Poder Judicial Federal, lo han dicho todos, tiros y troyanos, azules, verdes, violetas, morados, y todos han dicho y guindas que se requiere una reforma al Poder Judicial Federal y en esa ruta se tiene que transitar. Si no hay una reforma, si no pasa esta reforma, tiene que haber una nueva, pero tiene que haber reforma, porque el sistema no puede continuar como está y en eso coincidimos todos los mexicanos de todos los colores y de todos los sabores. Pero se vale entonces una reforma como la que propone la ministra Piña, que significaría que todo cambie para que nada cambie, para que todo siga igual. Bueno, es un documento que apenas yo tuve oportunidad de revisar muy brevemente esta mañana. No se hace un análisis crítico de la situación del Poder Judicial Federal, no se hace esta crítica, no se hace este estudio al interior de cómo estamos y plantea de los 66 puntos, unos cuantos que tienen que ver con el Poder Judicial Federal y todo lo demás lo envía a un tema de seguridad pública que no nos compete, a un tema de juzgados locales que tampoco nos compete, a un tema de ministerios públicos que no nos toca. Entonces, todo este análisis que lleva a cabo
son temas totalmente ajenos al Poder Judicial Federal y creo yo que en ese sentido no sé si esa sea la reforma que quisieran los partidos políticos y las fracciones parlamentarias, pero creo yo que dista mucho de ser una reforma que resuelva los problemas al Poder Judicial Federal. Algo que yo creo que debe quedarle claro a la gente es por qué tanto interés de Estados Unidos, de sus legisladores, de sus empleadores, de las grandes corporaciones, por meterse en esta reforma o por impedir que la reforma vaya. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que están metidos o tan metidos? Pues tiene que ser, debe ser un tema multifactorial. Primeramente, los Estados Unidos están en una campaña política. Ellos se encuentran ahorita en pleno proceso electoral, donde cualquiera de los temas que pueda influir para tener una ventaja política lo hacen, el tema de migración, el tema del peso mexicano, el tema de las fronteras, todos los temas que puedan ellos incidir. Entonces creo yo que forma parte de este proceso político electoral que están viviendo los Estados Unidos, por una parte. Por otro lado, evidentemente existen intereses también de los Estados Unidos o de compañías extranjeras, intereses que tienen en temas en México, en temas de energía eléctrica, en temas de minería, en diferentes temas sobre gas, sobre petróleo, diferentes acciones que ellos establecen. Y no tengo la menor duda de su preocupación por parte de continuar con una estabilidad jurídica. Sin embargo, yo al respecto opinaría, no tendrían de qué preocuparse. La estabilidad del sistema jurídico y del sistema judicial está garantizada. Los jueces, primeramente, se cambian únicamente menos de la mitad. Y digo menos de la mitad porque unas de ellas son una parte de vacantes que se van a sustituir, que se van a ocupar. Y los otros son jueces y magistrados que van a someterse a evaluación y a un tema de legitimidad social, de voto popular. No tendrían de qué preocuparse porque van a ser jueces independientes que no le deben su cargo a ninguna persona, ni a ningún actor político, ni a ningún poder fáctico. Entonces van a tener una gran libertad. Va a continuar teniendo estabilidad jurídica en nuestro país y vamos a seguir viviendo en un estado de derecho como se ha vivido hasta hoy, pero con mejores jueces, con jueces de excelencia, con jueces que serán personas calificadas por los comités de evaluación de cada uno de los poderes. Dime una cosa, hoy como está la Suprema Corte, ¿es vulnerable a los intereses de las grandes corporaciones, por ejemplo, de Estados Unidos? Pues la Suprema Corte ha tenido un papel fundamental en todo este juego, tanto político como económico, como en la parte jurídica, por supuesto, y en todos los precedentes que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. La Corte, en este papel fundamental que juega frente a estos temas, hoy en la actualidad yo veo una Suprema Corte dividida, veo una Suprema Corte que está trabajando en bloques, veo una Suprema Corte donde en ocasiones son 4 los que toman las decisiones o 6, 4 o 6, dependiendo qué decisión, y entonces esta pulverización pues trae un ambiente difícil, un ambiente enrarecido, un ambiente hostil, un ambiente que no es el ambiente como cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, por lo menos era un ambiente de una gran armonía y de respeto fundamentalmente. Hoy ya no es así, hoy las cosas son muy, muy difíciles y complicadas al interior del órgano colegiado. Entonces, también veo que hay una participación política de los diferentes ministros y ministras de la Corte, y esta participación política, porque su presencia en los paros, en las marchas y en todo esto evidentemente habla de un ingrediente político, y esta participación política es lo que ha generado que también se vayan dando estos bloques a la hora de tomar decisiones. Y eso es gravísimo en cualquier cuerpo colegiado, que por cuestiones de carácter ideológico estén incidiendo en un expediente
que debe ser 100% jurídico y que su imparcialidad se vea lesionada frente a esos intereses políticos o electorales que pueda asumir cualquier ministro. Eso es lo delicado de generar estos bloques donde ya no se da una discusión abierta y una discusión técnica, sino se da una discusión de carácter político y una votación política. Me hablaste de responsabilidad política. ¿La ministra Piña debería de ir a un juicio político? Esa es una determinación, Miguel Ángel, que debe tomar las autoridades que les toca. ¿A quién le toca? A la Cámara de Diputados, a la comisión correspondiente de procedencia sobre el juicio político. Es una determinación que tomarán ellos. Si ellos consideran que no existen los elementos suficientes o las condiciones para poder ir en este momento a un juicio político, está bien, es respetable la posición. Si consideran lo contrario, caminarán en esa ruta. Creo yo que no me toca a mí determinar si deben ir algún compañero o compañera, entre ellos Norma Piña, a un juicio político. No me toca a mí determinarlo y ese es un tema que tendrá que estudiar la Cámara de Diputados. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por estar hoy en Discrepancias. Gracias a la ministra Miguel Ángel, Yasmín. siempre es Muchísimas gracias. Un gusto compartir esta información contigo y con el auditorio. Gracias. A usted, como le decía, le agradezco su presencia. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero aquí en Discrepancias en la próxima. Hasta luego.